Buenas, buenas tardes con todos, buenos días con todos, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva sección del reportario de historia, en nuestra sección de cómo lo hizo, nuestras entrevistas a autores, a historiadores con respecto a sus últimas publicaciones. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Julián Casanova, que aquí presente, acerca de su libro Franco, publicado por Editorial Crítica en febrero de este año, ¿no? Esta es una biografía, una nueva biografía que se hace acerca del dictador Francisco Franco, que ha sido publicada ahora en febrero, a propósito justamente de los 50 años del fallecimiento del dictador. Y bueno, vamos a conversar con el profesor Casanova acerca de este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy bien, desde España, encantado de hablar aquí hacia Perú. Así que buenas tardes aquí, buenos días allí. Listo. Bueno, para un poco presentar al profesor Julián Casanova, bueno, él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University en Viena. Es uno de los principales historiadores españoles del siglo XX y reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la Guerra Civil Española. Algunos de sus libros son Anarquismo y Revolución de la Sociedad Rural Aragonesa, 1936-1938, La Iglesia de Franco, España partida en dos, Breve Historia de la Guerra Civil Española, Una violencia indómita, el siglo XX europeo, editor también del libro 40 años con Franco, entre muchas otras, ¿no? En esta oportunidad, como decíamos, vamos a hablar acerca de Franco, ¿no? La biografía del dictador español Francisco Franco Bahamonde. Entonces, bueno, nuevamente reiterarle mis agradecimientos al doctor Casanova por su generosidad, por su disposición. Y bueno, quería comenzar preguntando acerca del origen del libro, ¿no? Hace un rato hemos mencionado publicaciones suyas acerca de la Guerra Civil Española, del franquismo, y me gustaría preguntarle, bueno, ¿cómo surge la idea de hacer esta biografía de Franco? ¿Diría que esta biografía representa la culminación de una línea de trabajo sobre el franquismo o es más bien un paso más dentro de una reflexión historiográfica personal y colectiva en curso? No, es la culminación, como usted decía, de una larga trayectoria de investigaciones, de indagaciones, de búsqueda de nuevos enfoques sobre el siglo XX español y europeo, y con un cambio de registro. Es decir, en vez de analizar o hacer análisis de dictaduras, de sistemas políticos, de movimientos sociales, en este caso lo he centrado en una biografía que requiere una forma de narrar diferente, de aproximarse a la historia, y una biografía de un personaje que marca la historia de España prácticamente durante todo el siglo XX y del que queda una sombra alargadísima todavía hoy en la sociedad española, en el debate, cuando se produce sobre la historia de España el papel de Franco. Así que es una culminación, es un nuevo registro y, por supuesto, es una indagación que aparece 50 años después de la muerte de Franco, que creo que es un buen momento para dar a conocer a el personaje una vez más. No es la primera vez, hay biografías anteriores que lo han hecho muy bien. Entonces se trataba de introducir a un lector diferente del siglo XXI en la era digital, en un momento en el que se discute si en Europa las generaciones jóvenes y en otros sitios también, en América Latina sería igual, si las generaciones jóvenes no conocen la historia de sus países, pues dar a conocer este tipo de historias que tienen pasados bastante infames. Es decir, estamos hablando de un periodo extraordinario en la historia de Europa, donde la violencia estalló desde todos los puntos de vista, del 14 al 45, y un periodo extraordinario porque en el 45 acabaron las dictaduras fascistas, las dictaduras de ultraderecha, pero siguió Franco en España y siguió también Salazar en la península ibérica. Este es el punto, más o menos, de partida del que me gustaría comentar, que explica de alguna forma los motivos por los que yo indagué primero y he escrito esta biografía de Franco. Muchas gracias. Sí, justamente ese es un aspecto que se resalta, ¿no? Haber sido escrito 50 años después de la muerte de Franco. Precisamente en el 2002, Enrique Moradillos publicó Francisco Franco, crónica de un caudillo casi olvidado, ¿no? En la que señalaba que en aquellos años la figura de Franco desapareció de la discusión pública, quizás por una ausencia consciente o un olvido voluntario,
en buena parte de la población española. Por su parte, Javier Rodrigo, en una entrevista a propósito de su metabiografía Generalísimo, las vidas de Francisco Franco, mencionaba que hoy en día, para los jóvenes universitarios, temas de historia contemporánea y el tiempo presente, quizás como Franco, el franquismo o incluso la transición democrática, pertenecerían a la prehistoria. Usted, en cambio, ha publicado Franco al cumplirse 50 años de su muerte. ¿Qué tan relevante hoy en día es la figura de Franco, ya sea en el discurso público como en la percepción cotidiana de la gente? Es decir, ¿por qué leer hoy en día una nueva biografía del personaje? Siempre hay que diferenciar porque la gente no acaba de entender, mucha gente no acaba de entender, sobre todo la gente que no está muy interesada en la historia y cree que la historia es un mero relato de hechos, no acaba de entender cómo funciona la investigación histórica. Cuando una persona en el año 2025 publica una biografía sobre Franco, no sobre una persona que ha estado olvidada en la historia, sino sobre una persona en la que tenemos muchísima información, lo que hace el historiador en primer lugar es hacer un repaso historiográfico, analítico, a todo lo que se ha publicado antes. Y los historiadores, para eso que llamamos historiografía, tenemos un determinado enfoque. El determinado enfoque es ver qué se ha escrito sobre un personaje histórico, primero en la época en la que él vivió, segundo, después de su muerte, y tercero, si la historiografía ya ha visto a ese personaje porque ha pasado el tiempo suficiente como para que se hayan abierto archivos, se hayan hecho reflexiones, se hayan cogido nuevos enfoques. Entonces, cuanto más avanza la historiografía, hay más posibilidades de que el nuevo enfoque sea de alguna forma, beba de alguna forma de muchísimas más fuentes que el que publica esta biografía en el año 92 o en el año 2002. La biografía de Preston, por ejemplo, de Paul Preston, publicada prácticamente en el centenario del nacimiento de Franco, principios de los 90, era una exhaustiva indagación por primera vez sobre la figura de Franco. Desde aquel momento ha nombrado usted a Moradiellos, Rodrigo más recientemente. Son de nuevo aportaciones, se podrían citar muchas más, los numerosos libros de Ángel Viñas. El historiador, cuando se pone a hacer una biografía sobre alguien sobre el que se ha escrito mucho, tiene en cuenta todo eso, pero también trata de buscar cuál es el enfoque que le permite a él identificarse, porque nosotros los historiadores, cuando tenemos una trayectoria larga, nos identificamos con una forma de investigar, nos identificamos con una forma de ver la historia, nos identificamos con una forma de narrar. Yo me identifico en mi narración, yo sé cómo es mi narración, yo perfectamente sé qué es lo que hago cuando narro. Y tengo una forma propia de narrar, diferente a otra gente, que la podemos contrastar y comparar. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que puede aportar una investigación en el año 2025 respecto a los demás? Primero, que el sustrato que tú has investigado sea de entrada diferente. Por ejemplo, mi preocupación por la historia comparada no es una preocupación tan generalizada en la historiografía española. Eso quiere decir que yo tengo muchísimo interés en que cualquier acontecimiento que explico de la historia de España esté conectado con las similitudes y diferencias en Europa y posiblemente más allá de Europa. Luego hay un aspecto muy internacional de comparación en la biografía que creo que es bastante diferente. Lo de novedoso o no, se lo dejo en manos de los lectores, en manos de la gente que pueda hacer reseñas. Es bastante diferente. En segundo lugar, creo también que mi biografía es una biografía en la que trato de mantener una distancia considerable. Distancia no significa neutralidad. Distancia no significa metodología inocente. Distancia no significa objetividad pura, que ya sabemos que es un sueño noble. Distancia significa que me ciño clarísimamente a lo que es la vida de un personaje al que dejo interactuar, hablar, dialogar con la gente que le rodeó, sea la familia, sea sus principales asesores, sea las personas a las que él saluda. Desde ese punto de vista, no me detengo en adjetivos, no me detengo a calificar, no me detengo en la narración a decir, no, y ahora voy a hacer esto, sino que la narración fluye
desde el principio hasta el final, salvo en un prólogo en el que establezco una visión telescópica del personaje. Hago un flashback, empiezo con el Requiem y hago un flashback para explicar la historia en 20 y tantas páginas, la historia de Franco desde el nacimiento hasta su muerte. Luego, salvo eso, el resto, elijo capítulos breves, elijo una forma de narrarlo diferente y entonces desde ese punto de vista bebo y reconozco en lo mucho que se ha escrito antes, ahí está el comentario bibliográfico, trato de buscar los enfoques que creo que estaban menos visibles en la biografía de Franco, es decir, la historia política tradicional fue sustituida por una historia social, en los últimos años se ha puesto más énfasis en la historia cultural, la narración de la forma de la atracción de la historia está cambiando, trato de introducir todo eso y juego con una parte que es la era digital, donde para mí la foto, la fotografía, el estudio de los personajes que saludó Franco, el estudio de todo lo que rodea a Franco es fundamental. Si esto lo ponemos así, mi biografía es diferente, no porque aporte cosas muy diferentes, no porque sea una alternativa muy diferente a lo que se había escrito, sino porque yo tengo una forma propia de narrar, indagar, difundir y sobre todo conectar entre el pasado y el presente para explicar la historia a los lectores. Y es hasta tal punto una biografía que acabo en el 75 y ya no digo nada más después. No explico si la sombra alargada de Franco, no me meto en las memorias. O sea, actúo como creo que actúa un historiador clásico desde ese punto de vista. Coge al personaje de la cuna a la sepultura y no interfiere después en lo que hay. Además, creo que esta es una buena aproximación, porque cuando dentro de 30 o 40 años se lea la biografía, nadie va a decir, y Casanova dijo que en aquel momento nadie leía Franco, y ahora resulta que lo lee mucha gente, o que Franco no entraba en las escuelas. Estas cosas ya las hemos dicho, muy diferentes. Mi biografía nadie la va a poder leer dentro de 30 o 40 años diciendo que yo anuncié cosas que no han pasado, que por eso es muy conveniente en una biografía no meter interferencias del presente sobre ese pasado. Luego me he ahorrado decenas y decenas de páginas que yo ya he escrito sobre la sombra alargada de Franco, sobre el fascismo, sobre por qué ha sido tan difícil una mirada libre al franquismo en España hasta la actualidad. Nada de eso aparece en la biografía de Franco. Ahora, usted quiere enterarse de un personaje clave en la historia de España, quiere saber cómo era, quiere saber por qué convive con los fascismos, quiere saber por qué después le libra clarísimamente y le apoya Estados Unidos, quiere saber por qué mantuvo la exclusión y las políticas de exclusión sobre los vencidos hasta el final, quiere saber quién mandó en aquella España que Franco presidía, cuáles fueron las relaciones de poder. Todo eso es lo que va a encontrar en la biografía. No va a encontrar en la biografía una explicación de qué ha pasado después de la muerte de Franco con Franco y el franquismo. Es una muy buena respuesta. Creo que esa respuesta un poco representa esa singularidad del personaje, la singularidad del libro, ¿no? Este énfasis en la historia comparada, este énfasis también un poco en ceñirse a los años de la vida de Franco, justamente eso, la diferencia de las otras, de algunas otras aproximaciones como las que hemos comentado. Bueno, justamente usted editó hace 10 años, 40 años con Franco, y también ahí había un capítulo de Enrique Moradios en el que se dedicaba a examinar el franquismo, ¿no? Se ha mencionado que a diferencia de Hitler o Mussolini, Franco sobrevivió a la era de los fascismos y pudo reescribir la historia y matizar algunos aspectos que serían incómodos en los primeros años de la Guerra Fría. En ese sentido, ¿cómo podría usted caracterizar, definir, hablar acerca de la naturaleza del franquismo, ¿no? Pregunto esto porque se ha equiparado, por un lado, al franquismo como un fascismo. Se ha hablado de que era un típico régimen autoritario, extrema derecha de aquellos años, pero también se califica como una dictadura que se fue fascistizando en cierto periodo. Entonces, no sé si podría un poco brindarnos unas líneas generales sobre eso.
Sí, esta es una pregunta clave, es decir, esto es una clase de historia para explicar si la dictadura de Franco fue fascista, no fue fascista, cómo conceptualizarla. Bueno, esto cuando lo hace un politólogo o un sociólogo, va a las características del régimen. Cuando lo hace un historiador, lo sitúa en el espacio y en el tiempo. No hay ningún fenómeno histórico, ni ninguna persona, es decir, ninguna biografía, ni ningún régimen de sistema político que un historiador no pueda situarlo en el espacio del tiempo. Y dependiendo del espacio del tiempo, los hechos de la historia cambian. Luego, la primera conclusión que hemos llegado, la gente que le hemos dado muchas vueltas a este tema, es que la larga duración de la dictadura de Franco y el contexto internacional tan diferente por el que va pasando, desde el golpe de Estado del 36 hasta su muerte en el 75, impide conceptualizar a Franco solo con una etiqueta. Es decir, no es lo mismo pensar qué era la dictadura de Franco hasta el 45, que uno podría concluir claramente que tiene grandes similitudes con las dictaduras fascistas del periodo. Grandes similitudes. No pensemos solo en Italia y en Alemania, que son los casos autóctonos del fascismo. Pensemos en todos aquellos espacios geográficos, naciones, estados, donde la ocupación del ejército nazi impulsó también regímenes fascistas. Pensemos en Vichy, pensemos en Austria, pensemos en Hungría, pensemos en Polonia, pensemos en un montón de sitios invadidos por Hitler. Luego, eso es lo primero que hay que dejar claro. Lo segundo es que después de la caída de los fascismos, en el 45, era muy difícil seguir siendo fascista en Europa. Es que los dos únicos casos de dictaduras de ultraderecha que ya están antes de el inicio de la Segunda Guerra Mundial y que sobreviven después del 45 son la de Salazar de Franco, o sea, la de Salazar en Portugal y la de Franco en España. El resto desaparecen y vienen dictaduras de otro tipo. Se da la paradoja que la Unión Soviética no había podido extender el comunismo a ningún lugar antes del 39 y a partir del 45 lo puede extender. Y se da la paradoja que habían dominado de forma abrumadoramente las dictaduras de corte ultraderechista, militar o fascista hasta el 45 y desaparecen todas en el 45. Luego Franco es el primero, Franco, Carrero Blanco, los que le dominan, el contexto en el que se desarrolla la caída de los fascismos, es el primero que sabe que a partir de la primavera del 45 tiene que reconvertir claramente todo lo que ha sido la historia desde que dio el golpe de Estado. Y eso significa soltar amarras, decir que él no estuvo nunca con los fascismos, que él ya presidía un régimen que estaba mucho más conectado con el catolicismo, que es la identidad de la historia de España. Hay que desvincularse de todo esto y, por supuesto, buscar que toda aquella crítica que él había hecho a las democracias se convierta ahora en que de alguna forma el anticomunismo sea su seña de identidad. No la antidemocracia, no el liberalismo, sino el anticomunismo. Y a partir del 45 es evidente que todo eso le lleva a un periodo difícil. La ONU al principio lo bloquea, las democracias lo consideran un paria por haber estado conectado con el fascismo, pero a partir de la guerra del Corea y sobre todo de 50 y sobre todo después del 53 con los pactos de Estados Unidos, Franco ya no se va a tener que preocupar nunca más porque nadie le diga, cuidado que usted fue un fascista y no tiene ningún derecho a comer en esta mesa del poder. Estados Unidos se lo va a dejar muy claro a partir del 53, él lo sabe. Luego, ¿sería una dictadura fascista a partir del 45-46? En sentido estricto, no. Pero mantiene elementos fundamentales de lo que había sido la dictadura de Franco fascista hasta el 45. Por supuesto que sí, porque internamente nadie le obliga a Franco a cambiar. Lo que Franco cambia es las formas, las apariencias, las conexiones internacionales, la política internacional, y tiene que reinventar la historia. Pero nadie le dice, usted ya no reprime más a los republicanos. Nadie le dice, usted a los vencidos los incorpora. Nadie le dice, haga elecciones y sea un demócrata. Nadie le dice eso para decir, es que le vamos a echar
en caso de que no lo haga. Luego hay una reconversión profunda, no va a ser la dictadura fascista, pero todos los lazos de sangre que se establecen con la victoria en la Guerra Civil en abril del 39 se mantienen. Y como además no dura solo una década después, o 12 o 13 años, sino que dura 30 años después de la caída de los fascismos, también a esa dictadura le da tiempo a desarrollarse, a que penetre el capital extranjero, a que, por supuesto, entre el turismo por primera vez en masa en la historia, a que haya un cambio en el mundo español entre el mundo rural, que se va prácticamente todo a las ciudades. 4.200.000 personas en una España de 30 millones de habitantes, que no llega a 30 millones de habitantes, se mueven en 10 años del campo a la ciudad. Más de 3 millones se van al extranjero como emigrantes en busca de trabajo. Es decir, es una sociedad de movimiento diferente. Luego, la historia del franquismo no puede ser en blanco y negro, porque ya era en tecnicolor en los años 50-60 en el resto de Europa y del mundo. No puede ser en blanco y negro, porque establece relaciones diferentes con los estados. Ahora ya no está ni Hitler ni Mussolini, ahora está fundamentalmente Estados Unidos. También Latinoamérica está cambiando y tiene que conectar con gente diferente. Perón ha desaparecido, que es un elemento fundamental, pero él va a mantener muy buena relación con todos los dictadores latinoamericanos, especialmente, diría yo, con Trujillo, ¿no?, en la República Dominicana. Entonces, creo que desde este punto de vista, la pregunta sobre la dictadura de Franco como dictadura fascista tiene todos esos matices. Y, por cierto, el hecho de que no sea fascista no le quita un ápice de la crueldad que mantuvo, de la violencia que mantuvo sobre los vencidos, de la represión, de la bendición que le dio la Iglesia, de la legitimación que hicieron de la violencia desde arriba, ¿no? Así que no hay que confundir tampoco la versión que hoy domina un poco la política, que si tú le quitas la etiqueta de fascista a la dictadura de Franco a partir del 45, parece que la estás blanqueando. No. La dictadura puede ser muy cruel, muy violenta, muy represiva y no ser fascista. Y puede haber en una dictadura como la de Videla, que nos resultaría muy difícil en los años 70 en Latinoamérica, y con la lejanía de los fascismos conceptualizarla como fascismo, porque la de Franco es que sale de los fascismos, la de Videla no, y sin embargo nadie se atrevería a decir que esa dictadura represiva, que tiene como seña de identidad a los desaparecidos, es menos dictadura porque no sea una dictadura fascista. Entonces, una cosa son las categorías políticas y otra cosa son las conceptualizaciones que salen de la investigación de la historia. Dicho esto, hay bastante poca duda de que hasta el 45 Franco quiere, no le dejan del todo, quiere sentarse a la mesa de Hitler y Mussolini. No hay ninguna duda que el partido único y la fascistización de España en aquellos años existe. Y no hay ninguna duda de que cuando el fascismo, los fascismos caen y ya no se puede mantener en Europa ningún sistema que se autoproclame fascista, Franco tiene que reinventar la historia y, sobre todo, demostrar que ni entró en la Segunda Guerra Mundial, que le plantó cara a los fascismos, que no tenía que ver nada con el fascismo, que el catolicismo era la seña de identidad, y todo eso lo llevaron a las escuelas, lo llevaron a la propaganda, lo llevaron a la política, y al final quedó la segunda parte de la dictadura de Franco como una parte desarrollista, modernizadora, que es lo que se lleva ahora, y todo aquel pasado infame, olvidarlo un poco, conectarlo con la guerra civil, conectarlo con las culpas colectivas, todos mataron, y desvincularlo. No me interesa en absoluto hablar de la historia a través de las categorías políticas del presente. Lo que realmente hacemos los historiadores es, a través de las similitudes y diferencias, establecer identidad a los fenómenos. Y hace muchos años, y hace unos 20 años, prácticamente el caso italiano y el caso alemán son paradigmáticos y los demás eran todos como copias. Hoy, después de todo lo que sabemos de la limpieza étnica, de los genocidios, del antisemitismo y de la ocupación, nadie se atrevería a decir que el caso de Salassi, el caso de Horthy antes en Hungría, el caso de Antonescu en Rumanía, no sean, evidentemente, sistemas no que copian, sino que beben, influyen, son influidos por los fascismos en aquel momento. Eso sí, a partir del 45
la derrota estrepitosa de los fascismos, cambiará la cara de todos esos regímenes. Una hipótesis contrafactual, pero en línea de lo que me estaba preguntando. Si Franco hubiera desaparecido en el 45, nadie dudaría que aquello que hubo en España entre el 1 de abril de 1939, que no viene de cualquier forma, sino que es producto de un golpe de Estado y de una guerra civil, hasta el 45 había sido un sistema fascista comparable a todos los demás casos que había habido en Europa. Por cierto, al norte de los Pirineos no está la Francia republicana, la Francia democrática, la Francia libre. Hay un sistema a partir del 40 de ocupación nazi, con delación, informes y un sistema llamado Vichy, que evidentemente sacó la parte más autoritaria de Francia y eliminó la parte más liberal, democrática, ilustrada de la sociedad francesa. Así que lo que pasa en Europa hasta el 45 no hay que minimizarlo, porque fue una quiebra profunda de los valores éticos que habían caracterizado desde la Ilustración a la sociedad europea. Justo es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Esta idea de cómo el hecho de que tanto Salazar, Franco hayan sobrevivido los fascismos permite pues esta incluso reconstrucción de la historia. Y precisamente ahí un poco iba la siguiente pregunta acerca de esta construcción del mito de Franco, ¿no? Que no lo hace solo él, sino también lo hacen sus propagandistas. Bueno, quizás ya un poco responder la pregunta acerca de cómo se fue construyendo a partir de esas etapas, ¿no? Cómo Estados Unidos marca un cambio y luego la idea del desarrollismo, pero quería preguntar si es que hubo algún momento clave o momentos claves en la consolidación y o en la crisis de este ejercicio constante de legitimación política e histórica, ¿no? Pienso un poco, por ejemplo, en la figura de Serrano Suñer u otros que usted dice, bueno, acá hubo un momento de crisis, de cambio, ¿no? Bueno, yo creo que hay un hilo conductor muy claro. El primero es el golpe de Estado y la guerra civil, que sale del fracaso del golpe de Estado porque no conquista el poder. Y cómo la guerra civil se convierte en una cruzada por parte de la Iglesia Católica, donde en el bando republicano hay un anticlericalismo, hay un conflicto religioso, está clarísimo, además del conflicto político, ideológico, nacional, la lucha de clases. El primer elemento fundamental es que a Franco la Iglesia Católica le da una bendición y un culto de poder muy importante desde el primer momento, que la guerra civil se convierte en cruzada. Luego él, el 1 de octubre, es caudillo y generalísimo, así lo deciden sus colegas y compañeros de armas, pero va a ser muy pronto una persona bendecida y con un culto importante legitimado por la Iglesia. Digamos que hay una sacralización de ese personaje desde el primer momento, por encima de todos. Luego hay un momento clave, que coincide con el momento en que Serrano Suñer le dice a su cuñado que lo que tú tienes no es un Estado de verdad, que hay que copiar los estados totalitarios fascista en Italia y nazi en Alemania. Luego hay una simbiosis entre una tradición, un catolicismo, unas nuevas formas modernas representadas por el fascismo. Todo eso no le dan carisma a Franco, pero le dan un culto importante que se va fraguando en una propaganda muy similar a la fascista y en una bendición o una sacralización que le convierte prácticamente a todo lo que está pasando en España, parafraseando a Gentile, en una religión política. Esto sería un poco el elemento. Cuando eso llega al final de la guerra civil y Franco es victorioso, ahí se ve la simbiosis entre el mundo militar, que ha ganado una guerra a sangre y fuego, no ha ganado una guerra en combate entre dos ejércitos, no, a sangre y fuego, con violencia inusitada y desconocida en la retaguardia, donde ya no hay inocentes, ¿no? Ahí aparecen mujeres, niños, aparecen personas que no han estado luchando. Todo eso, el 1 de abril se recompone, por una parte, en forma militar, representada en el gran desfile en mayo en la Castellana, donde ahí aparecen todas las personas que han luchado en la guerra, españoles, extranjeros, fascistas, nazis, todos pasan ante la tribuna del caudillo, en aquel momento, generalísimo de los ejércitos. Al día siguiente se va a la iglesia de las Salesas, la bendición, bajo palio, la bendición de la iglesia, y poco a poco empieza
en aquel momento un culto que le viene de todo lo que significa el fascismo. Estamos en el año 39-40. Luego ahí hemos ya cogido una simbiosis entre militarismo, religión, tradición y nuevas formas modernas que son el fascismo. Todo eso se fragua del 39 al 45. Y el culto no deja de crecer. En una España en la que hay represión, violencia, hambre, extraperlo, corrupción, y donde prácticamente toda Europa está bajo la bota nazi. A partir del 45 hay un elemento que tiene que ir cediendo. La falange. No quiere decir que no vaya a existir, no quiere decir que no tenga a decenas de miles de personas que se aprovechan de ese sistema de beneficios y privilegios que ha ganado la guerra civil, pero significa, vuelvo al tema, que el fascismo ya no está y Franco va a tratar de convencer de que allí lo importante es que España es católica y el catolicismo es la identidad fundamental. Y ahí aparece un segundo personaje. Serrano Súñer ya no está. Ahí aparece un personaje clave que es Carrero Blanco. Carrero Blanco, que ya le susurra al oído del caudillo informes sobre fundamentalmente cómo la situación internacional está cambiando, y ellos, mientras sean anti-bolcheviques, anticomunistas, nadie los va a echar del poder, porque la Guerra Fría ha sustituido a la Segunda Guerra Mundial. Este es un elemento clave. El culto al poder empieza a crecer de otra forma, ¿no? Y Franco llega a la etapa del desarrollo después. Y el culto al poder crece en que primero ha librado a España del comunismo, ha restablecido la civilización occidental en España, que estaba amenazada por todos los enemigos externos, el liberalismo, la masonería, el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Ha restablecido a un país que estaba enfermo, donde las glorias imperiales habían sido sustituidas por ese siglo XIX que él dice hay que borrar de la historia. Parlamentarismo, liberalismo, democracia, todas esas cosas. Y entonces empieza un culto diferente, un culto que se manifiesta más en que ahora Franco es un modernizador, es un desarrollista. En los viajes ya inaugura pantanos, inaugura obras públicas, aparece la televisión. El nodo ya no sale tantas informaciones sobre mártires, la guerra, los fascismos, desaparecen. Y ahora el nodo ya es un culto a un personaje diferente, que ya descansa, más civil que militar, muchos casos, sale cazando, sale inaugurando pantanos, disfrutando de una familia que empieza a tener nietos. Todo eso, evidentemente, se está reconvirtiendo. Y llega al final, y ha sido tal la acumulación del culto al poder que cuando muere Franco, que tiene una oposición importante, pero no una posición que ha podido echarle abajo, porque es muy difícil echar abajo una dictadura cuando tienes el exterior que no va a apoyar esa acción que haces contra la dictadura y un ejército unido. Tiene que haber una quiebra de los mecanismos de coerción para que ese poder desaparezca. Y ahí tienes a un personaje que ha acumulado todo ese poder. Cuando Franco murió, y vemos estas filas enormes de personas que van a ver su cadáver, es que Franco no había vivido solo de la represión. Franco no había vivido solo de la violencia contra los vencidos. Franco había creado ya un sistema escolar, un sistema político, un sistema propagandístico y bases sociales amplias. Y esas bases sociales amplias intervienen en la transición democrática después. Intervienen claramente en la sombra alargada de que esa imagen de Franco, que era hasta ese momento para mucha gente inmaculada, durante mucho tiempo no se cuestione todo eso. Así que creo que todo esto, de nuevo, es lo que se valora a través de la larga duración. Claro, estamos poniendo una historia tan compleja que a la gente no le interesa eso. A la gente lo que le interesa es saber, ¿era criminal de guerra o era santo? ¿Era una buena persona o era mala persona? La historia no funciona así. Y nos hemos acostumbrado a una superficialidad en las categorías políticas, en los usos políticos, que lo que estorba son 2 minutos de conocimiento. No digamos si ya son 10, no digamos si ya son 300 páginas de un libro. Por eso estamos haciendo todos estos esfuerzos. O sea, para mí la mayor satisfacción en la biografía esta que he escrito es ver la acogida que ha tenido en el público, ver a la cantidad de gente que la está leyendo y saber que hay mucha gente que no la va a leer nunca,
Y hay mucha gente que cree que los que escribimos sobre historia opinamos como ellos políticamente. Pero esa parte me interesa muy poco. A mí la que me interesa es que libros como el de Preston, el de Moradillos, los de Viñas, los Rodrigo que ha nombrado y muchísimos más estén en las bibliotecas, sean fruto de lectura crítica por parte de los profesores que enseñan clases en universidades del mundo o enseñan clases en centros de secundaria. Eso es lo que me interesa. Para esto está hecha la enseñanza, la investigación de la historia, para mostrar la verdad relativa frente a los bulos y las mentiras, para desmitificar y sobre todo para decirle a la gente, lea críticamente, no tiene por qué aceptar lo que le estoy diciendo yo. Para eso le ofrezco un comentario bibliográfico, pero lea. La opinión política no es una categoría historiográfica. Justo es muy interesante, es muy interesante eso, porque justamente hoy en día, pues este libro entiendo que ya va por su sexta, octava edición, ¿no? Ahora justo estaba comentando hace unos días que va a salir una edición mexicana del libro y quería un poco preguntarle acerca de eso. Ok, usted ha mencionado la importancia de leer a Franco, un poco el contexto de por qué leer a Franco, por qué situarlo en España. La pregunta quizás sería, ¿qué interés podría tener Franco para su lectura en América Latina? Ese es un tema clave, exactamente igual que yo he dado clases en inglés en muchísimas universidades del mundo y Franco y la España del siglo XX, la guerra civil y la dictadura forman parte de los programas académicos. Es un tema importante. Es un tema importante como si alguien quiere establecer una comparación entre la Argentina de Perón, ¿no?, y la Italia de Mussolini. Son temas que están metidos en la historiografía. En el caso de Latinoamérica intervienen varias cosas. Primero, mostrar a Franco en el contexto y en toda la reinvención de la hispanidad que él hace también, que está muy trabajado. Segundo lugar, saber que decenas de miles de españoles que tuvieron que marcharse huyendo de una represión que posiblemente los hubiera llevado a largos años de cárceles y a veces al fusilamiento, aparecieron en los diferentes países de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Aparecieron en muchos países, tuvieron descendencia, decía, un hilo conductor con el exilio español en Argentina, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en la República Dominicana, en México sobre todo, ¿no? Hay un hilo conductor clarísimo que hace que muchísima gente esté interesada, gente que desciende de aquello pueda estar interesada o no pueda estar interesada en Franco. Pero igual que a mí me interesa introducir la historia de Europa en el siglo XX, me interesa decirle a un estudiante de historia, lee algo sobre África, lee algo sobre Asia, pero lee mucho sobre Hispanoamérica. Métete en la historia de Hispanoamérica, porque vas a encontrar primero explicación a la descolonización, algo muy importante. La descolonización es un tema capital para comprender el mundo, tanto la que ocurre en el siglo XIX como la que ocurre en el siglo XX. Vas a encontrar un tema interesantísimo que es qué pasó después de la descolonización, cómo se forjaron las naciones-estados en los diferentes países de Hispanoamérica. Es un elemento clave, porque además no todos lo hacen de la misma forma. Se hacen a través de guerras, se hacen a través de luchas políticas. ¿Qué es lo que está pasando? Y por último, y en comparación con el contexto que yo explico, ¿hay mejor continente para comparar dictaduras que Hispanoamérica? ¿Hay mejor continente para ver la tradición? La tradición y la dualidad democracia-dictadura que Hispanoamérica en el siglo XX. Y por cierto, la mayor parte de las dictaduras de Hispanoamérica son también militares, como la de Franco, pero no confundamos, porque la mayor parte de las dictaduras, las más crueles, las más conocidas, dictaduras europeas en el siglo XX, salvo la de Franco, no fueron militares. Ni lo fue la de Salazar, ni lo fue la de Stalin, ni lo fue la de Hitler, ni lo fue la de Mussolini. Lo cual no quiere decir que los ejércitos no tuvieran importancia, porque en realidad todas esas dictaduras tienen a la guerra como un hilo conductor. Así que para mí el conocimiento histórico va más allá de, bueno, tengo interés, me interesaría mucho esto, mi familia. Conocimiento histórico es, ¿a ti te interesa la democracia y la dictadura? Te tiene que interesar Hispanoamérica. ¿A ti te interesa cómo se ha forjado un continente después de una descolonización? Te tiene que interesar Hispanoamérica. ¿Te interesa
el cóctel que se ha montado cultural, los sustratos culturales, socioeconómicos, políticos de ese gran continente, tienes que viajar allí. Y la historia de Franco para Latinoamérica, pues sería fundamentalmente cómo puedo comparar los diferentes dictadores del siglo XX con Franco. Dos, qué papel tuvo digamos, la identidad de la guerra civil, de la dictadura de Franco, del exilio, forjando algunos casos muy paradigmáticos, sobre todo México, hasta los años 40. El México de Cárdenas, ¿no? El México de Cárdenas va inextricablemente unido a lo que está pasando en el momento de la derrota de la República y el inicio de la dictadura de Franco. Pero si quiere usted, vamos a la literatura. Y entonces vamos a Vargas Llosa. Y vamos a gente o vamos a la gente que, siendo profundamente escritores nacidos en Perú, en Argentina, en Colombia, aparecieron por Europa y fueron referentes para mi generación en los años 70, ¿no? En España. O sea que podemos ir a un montón de aspectos que nos ayudan a conocer. Al final, de lo que se trata es ¿para qué sirve la historia? ¿Qué es lo que me dice la historia? ¿Qué lecciones me da la historia para el presente? ¿Qué me dice la historia de nuestros antepasados de lo que somos ahora? Y desde ese punto de vista tenemos dos asignaturas pendientes. Hacer esa historia atractiva más allá de un relato de batallas, de hechos, de grandes personajes. Y segundo, hacer creer a la gente que leer historia es saber, conocer la vida de las personas, que muchas veces son abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y que además conocemos a través de la historia. Las grandes gestas sí, las grandes heroicidades también, pero también los pasados infames, que no hay que olvidar ni echar tierra sobre ellos, sino que hay que indagar, investigar y, si es posible, tratar por todos los medios que sus ecos no nos lleven de nuevo a la actualidad hacia ellos. Creo que es una pregunta muy interesante que nos da cuenta de esta reflexión y de esta importancia de la comparación. Quizás una última pregunta ya para cerrar. Con respecto al concepto de populismo, Federico Finkelstein señala en su libro Del fascismo al populismo en la historia que, y cito, como resultado de la derrota del fascismo, el populismo intentaba reformar y modular el legado fascista en clave democrática. Tras la guerra, el populismo era un resultado del efecto civilizacional del fascismo. Con respecto a esto, ¿hasta qué punto considera válida esta forma de entender el populismo, el periodo de la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, pero quizás también hoy en día, y quizás también para entender a Franco? Es decir, ¿podríamos considerar a Franco un populista bajo estos marcos de Finkelstein? ¿O cuáles serían eventualmente las dificultades para etiquetarlo de esa manera? No, conozco bien la obra de Federico Finkelstein, conozco a Federico Finkelstein y admito y conecto claramente con muchas de sus indagaciones, ¿no? Especialmente sobre qué es lo que diferencia al fascismo del populismo, ¿no? Y ahí hay una clave que ya se la da a Evita Perón, se la da a Carmen Polo cuando viaja en el 46 aquí, en un momento determinado, le dice la gran diferencia entre su marido, Franco, y el mío, es que su marido cogió el poder a través de la violencia y mi marido a través de los votos. O sea, ya le está mostrando no si mi marido es fascista o no, sino que el populismo tiene elecciones por medio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, está clarísimo que hay un hilo conductor por el cual en los últimos años nos hemos dado cuenta que incluso las versiones más ultraderechistas y que defienden posiciones más autoritarias o iliberales, Orbán en Hungría, por ejemplo, ya no tienen necesidad de destruir los parlamentos, ya no tienen necesidad de no convocar elecciones. O sea que hemos llegado a un punto en el que el autoritarismo puede ser autoritario, incluso puede tener ecos del fascismo, y sin embargo va a seguir habiendo un parlamento, va a seguir habiendo elecciones que ellos creen que son libres y pueden ser perfectamente libres, pero también pueden estar perfectamente manipuladas a través de la propaganda, a través de cómo se han ido reduciendo los cauces institucionales. Has cambiado la Constitución, has cambiado el sistema electoral, has perseguido a los disidentes. Fíjense, por ejemplo, el otro día, la gran manifestación en Budapest, ¿no? Con el tema de LGTBI y la posición de Orbán que quería prohibirla en la Unión Europea. No lo pudo hacer
pero en su país es evidente que no tiene ningún interés en introducir ese tipo de valores que la Unión Europea está defendiendo. Está en la Unión Europea y hace lo que quiere Putin. Se salta la Unión Europea, coge el dinero de la Unión Europea y se puede ir perfectamente a las posiciones de Putin en Ucrania, que es una ocupación en toda regla, y la puede defender. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos entrado en momentos de confusión, donde populismo, autoritarismo y liberalismo, ¿no? Nuevas formas de autoritarismo intervienen muchísimo. Pero aún así creo que hay una identidad del populismo que es muy latinoamericana, que la explica muy bien Finkelstein en lo que era la Argentina de Perón, que de alguna forma tiene sombras, conexiones con lo que hace Trump, con lo que hace el populismo de ultraderecha o con lo que puede hacer también el populismo de izquierdas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, de nuevo, lo mejor es lean a las personas que indagan, lean a las personas que escriben porque han investigado antes. Y los conceptos en historia nunca son neutros. Si se dice algo y se dice esto es populismo, tómese en serio el concepto y por lo menos explíquelo. Si se dice esto es fascismo, no tome en vano el concepto fascismo y explíquelo, ¿no? Entonces, esto de que uno puede llamar fascista hoy a cualquier persona, pues puede servir muy bien como insulto, pero no tiene que ver nada con una categoría historiográfica. Y por último, dejo muy claro en el libro que la bondad o maldad de los personajes en la historia tampoco es una categoría historiográfica. O sea, que el que vaya buscando en la historia legitimación para saber si el personaje me gusta o no me gusta, no es la mejor forma de escribir, ni es la mejor forma de leer historia. La mejor forma de leer historia es saber que lo que el historiador investiga y transmite me está explicando estructuras políticas, económicas, culturales, de dominación, de subordinación, pero me está explicando también la historia de gente que no aparece nunca en las fuentes oficiales o de personas que, siendo muy importantes, se descubre que su vida fue una reinvención completa a través de la publicidad, de la propaganda. La propaganda, siempre la gente cree que la propaganda es un panfleto, tirar periódicos, salir en la televisión. No, la propaganda llega a las escuelas en primer lugar. No hay propaganda sin educación. O sea, cuando alguien dice esto fue efecto de la propaganda, Goebbels fue la propaganda, vaya usted a los libros de texto nazis, vaya usted a las escuelas y a cómo se formó a aquella gente. Fueron derrotados, pero mucha gente cuando fue derrotado el nazismo ya había bebido durante al menos 8 o 9 años una reinvención de la historia para adaptarla al imperio, ¿no? Al nuevo imperio, al nuevo Reich. Había visto una nueva apología de un personaje y de su carisma y de alguna forma había visto cómo se había reinventado todo lo que era la tradición alemana para adaptarla hasta ese momento. Y todo eso se tiene que hacer destruyendo algo. Los fascismos tuvieron que destruir democracias y repúblicas para consolidarse. Así que nadie crea que el fascismo es una versión positiva por la cual alguien plantea una alternativa. No, el fascismo, sin destruir la democracia y sin destruir las repúblicas que había, no tendría razón de ser. Luego lo que hace es abolir, derogar el constitucionalismo, las nuevas formas de convivencia que habían empezado con aquellas repúblicas que, por cierto, tuvieron muchísimos problemas para consolidarse después de la Primera Guerra Mundial. Así que este sería un poco el planteamiento final, pero de nuevo, invitación a la lectura. Usted me nombra Finkelstein, un historiador tiene que conocerlo, ¿no? A lo mejor la persona que pasa por la calle no, pero un historiador tiene que explicar a través de Federico o de otra gente qué es el populismo, qué es el fascismo y por qué hoy se dice que estas democracias y estas quiebras de las democracias están ocurriendo a través de fenómenos populistas o de nuevos movimientos populistas. Ahí habrá politólogos, ahí habrá opinadores, periodistas, pero en el fondo cuando quieran ver la historia tendrán que recurrir a quien ha indagado o ha investigado históricamente, porque si no, no entenderá la conexión entre el pasado y el presente. Muchas gracias por su atención y por la entrevista. Muchas gracias a usted. Y bueno, recordamos a nuestro público que el libro Franco justamente ha sido materia de discusión en esta pequeña entrevista, que pronto va a ser una edición mexicana del libro
Y bueno, agradecemos nuevamente al profesor Julián Casanova por su buena disposición y por las respuestas y reflexiones que nos ha brindado el día de hoy. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Y bueno, manténganse al tanto porque dentro de poco tendremos también otra serie de entrevistas a otros autores. Y bueno, el tema de la guerra civil, la verdad que da para mucho, así que seguramente estaremos atentos a sus próximas publicaciones, tanto suyas como de otros autores que también tocan el tema, y seguramente referiremos uno de sus libros como manuales de cabecera para entender este periodo, este proceso y a este personaje tan rico como usted ha explicado el día de hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta siempre.